Bienvenidos al ciclo de charlas educativas y seminario Repensar las Matemáticas, ciclo 2019. Mi nombre es Magdalena y como directora me complace presentar este evento en el marco del aniversario 20 de esta Dirección de Formación e Innovación Educativa. Las charlas educativas de innovación y docencia son un espacio de reflexión a través de un diálogo entre los autores de investigaciones educativas y las profesoras y profesores del Instituto Politécnico Nacional y de otras instituciones para mejorar la práctica docente y nutrir los proyectos de innovación en los salones de clases. Los temas que se abordarán en este ciclo, en este sexto ciclo, son aportes de la investigación en la enseñanza de las matemáticas y para ello nos hemos aliado con la red de seminarios Repensar, en particular con el seminario Repensar las Matemáticas, proyecto innovador de profesionalización docente que desde el año 2004 y mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha establecido un vínculo entre los investigadores en matemáticas educativas y la docencia. El ciclo consta de 6 sesiones con temas educativos transversales, como las creencias de los estudiantes de ciencias sobre incluir una orientación educativa en su formación profesional, las ideologías raciales en las prácticas de enseñanza, el papel de la modelación en el desarrollo de competencias, la evaluación para el aprendizaje, la importancia de los estudios históricos y la educación estadística. Dado que todas las especialidades profesionales requieren de una cultura matemática, en este evento la comunidad académica tendrá la oportunidad de incrementarla a través de un diálogo con los autores, sus publicaciones y profesores y profesoras y estudiantes de diversas instituciones educativas del país y del extranjero. Nuestros invitados y dialogantes nos acompañan en la Escuela Superior de Físico y Matemáticas y otras escuelas y centros de nuestro instituto, de la Universidad Católica de Temuco, en Chile, de la Universidad de Guadalajara, de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el CCH Sur, ambos de la UNAM, el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Jiménez, y el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, todos en México, y la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia en Colombia. Los invito a disfrutar y crecer profesionalmente con estas charlas educativas sobre investigación y docencia y el seminario Repensar las Matemáticas, ciclo 2019. Ciclo, perdón, 19. Le cedo la palabra a las profesoras Guillermina Ávila García, del CECIT 11 Wilfrido Massieu, y maestra María Eugenia Ramírez Solís, del CECIT 14 Luis Enrique Erro, responsables de esta sesión de apertura. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Pues para iniciar ya nuestra sesión queremos pues agradecerle a todos, darles la bienvenida primero a estas charlas del sexto ciclo de las charlas educativas y como se comentaba ya a la sesión 143 del seminario Repensar las Matemáticas. Con esta sesión iniciamos un nuevo ciclo de encuentros que vinculan a la investigación en matemática educativa y la docencia. Y este seminario, Repensar las Matemáticas, también está festejando 20 años de trabajo continuo, donde nos da mucho gusto compartir con toda la comunidad educativa pues estos resultados de investigación y estos diálogos que tenemos con los profesores. Saludamos también a todos los colegas que nos acompañan de las unidades académicas de nuestra institución, del Instituto Politécnico Nacional, pero también a los colegas que nos acompañan de las diferentes instituciones ya mencionadas y de los diferentes países que siguen esta transmisión. En esta sesión estaremos con ustedes la doctora Guillermina Ávila y quien habla, María Eugenia Ramírez. Ya nos han presentado sobre las escuelas en donde colaboramos, en los bachilleratos del Politécnico, y pues dialogaremos con nuestras invitadas. Es un honor
que en este espacio abramos un momento de intercambio de ideas y de reflexiones con la maestra Verónica Ortiz Rojas y la doctora Luz María Guadalupe González Álvarez. Bienvenidas, bienvenidas, profesoras de la Escuela Superior de Físico y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. A todos los que nos acompañan, les recordamos que deben hacer su registro de asistencia en la liga que aparecerá en el chat de YouTube. Y bueno, pues el tema que hoy nos une es matemática educativa, creencias en los estudiantes. El artículo de referencia para este diálogo se titula Matemática educativa, creencias de la comunidad de una escuela de ciencias y está depositado en el blog del Seminario Repensar las Matemáticas en la sesión 143. En un momento más encontrarán la liga para este blog del Seminario Repensar y invitamos a todos los que no han leído aún estos documentos, pues que se acerquen a esta lectura tan interesante y que empiecen a dialogar también con las investigadoras. Guille. Sí, muchas gracias. Pues nuevamente les doy la bienvenida a la doctora Luz María y a la maestra Verónica. Antes de iniciar con este diálogo, que se va a tornar muy interesante por la temática, vamos a conocer un poquito más de la trayectoria de nuestras invitadas, para lo cual vamos a presentarles una breve semblanza de cada una de ellas. Para esta sesión primera del 2024, abordado por la doctora Luz María de Guadalupe González Álvarez y la maestra en ciencias Verónica Ortiz Rojas. Verónica Ortiz Rojas es egresada de la licenciatura en Física y Matemáticas con especialidad en Matemática Educativa por el Instituto Politécnico Nacional, donde se tituló con la tesis Matemática Educativa, creencias de la comunidad en una escuela de ciencias. En esta tesis se explora la identidad de los licenciados en Física y Matemáticas en relación con la matemática educativa como campo que les permite desarrollarse en la docencia. Además, cuenta con una maestría en Ciencias en Matemática Educativa del Departamento de Matemática Educativa del CINESTAP IPN, la cual sustentó con la tesis Matemáticas y Género, un estudio del razonamiento espacial. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en Investigación e Innovación Educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En su experiencia profesional, ha participado como tutora y creadora de contenido en diversos proyectos en convenio con la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico para la profesionalización docente en matemáticas. Ha participado en congresos y seminarios nacionales e internacionales como el Seminario de los Jueves, Departamento de Matemática Educativa, CINESTAP, la 21ª Escuela de Invierno en Matemática Educativa, el Seminario de Formación de Habilidades Profesionales con Perspectiva de Género y las 32ª y 33ª Reunión Latinoamericana de Matemática Educativas, llevadas a cabo en La Habana, Cuba y Medellín, Colombia, respectivamente. La doctora Luz María de Guadalupe González Álvarez cuenta con la licenciatura en Ingeniería Bioquímica por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, una maestría en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y maestría y doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, tiene una especialidad en Diseño de Contextos Virtuales del Instituto Pedagógico Somosaguas y la Universidad Carlos III de Madrid, además de los cursos como el de Comunicación Científica de la Organización de los Estados Iberoamericanos y Universidad de Salamanca, y el curso TIC y Ciencias Sociales también de la Organización de los Estados Iberoamericanos. En el ámbito profesional, tiene una trayectoria de 4 décadas en el Instituto Politécnico Nacional.
Actualmente es profesora de tiempo completo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Ha participado como evaluadora de proyectos de investigación educativa en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2006, y en la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Por varias décadas ha cultivado la línea de investigación de formación de la creatividad en la educación científica. Tiene diversas publicaciones. Las más recientes destacan en la revista Brazilian Journal of Development, una adaptación del desarrollo del pensamiento creativo en la educación artística para complementar la formación en pensamiento científico de los futuros profesores de ciencias. Oportunidades y obstáculos para el uso de las aportaciones de la educación artística en el desarrollo del pensamiento creativo en estudiantes de ciencias. En esta amplia trayectoria académica se destaca su papel como formadora de licenciados en físico y matemáticas, particularmente en la especialidad en matemática educativa y fundadora de las jornadas académicas de didáctica de las ciencias que se lleva a cabo en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, y promotora de la revista didáctica de las ciencias orientadas a temas de divulgación, enseñanza e investigación educativa. Pues bien, ya después de esta breve semblanza de nuestras invitadas, porque bueno, tienen un amplio currículum. La dinámica de la sesión es la siguiente. El diálogo con nuestras invitadas se organiza en dos partes. En la primera, una servidora y la maestra María Eugenia tendremos el honor de dialogar con nuestras invitadas. En la segunda parte, vamos a dar paso a las participaciones con los colegas que nos están acompañando en vivo y en directo para sus preguntas y comentarios de quienes siguen la transmisión en vivo o que las han depositado previamente en el foro de la sesión 143 de este seminario. Invitamos a todos los profesores participantes, alumnos, investigadores, para que vayan preparando sus preguntas o comentarios sobre el texto de referencia y el diálogo que vamos a tener con nuestras invitadas, los cuales nos pueden hacer llegar a través de los foros de la sesión 143 del seminario Repensar las Matemáticas o por el chat de YouTube. Recuerden registrar su asistencia y responder la pregunta en la liga de registro, que va desde su experiencia, cuáles son las ideas que identifican con el término de matemática educativa, cuáles son las creencias que más impactan en la enseñanza, que es en torno al tema que el día de hoy nos une. Pues empecemos ya con nuestro diálogo, empecemos con esto de las creencias. Estimadas Verónica y Luzma, pues agradecemos esta oportunidad realmente de dialogar con ustedes. Y las primeras reflexiones al leer el texto de referencia, el texto del que ya les hemos comentado, pues nos surgen varias reflexiones. Sabemos que se han estudiado diferentes aristas sobre la matemática educativa. Sin embargo, estudios sobre el profesor, concretamente sobre la formación de profesores de matemáticas, han sido muy pocas y en particular, pues sobre las creencias respecto a su formación docente. En ocasiones escuchamos a los estudiantes decir que reconocen que sus profesores saben mucho, pero no saben cómo enseñarlo. Y entonces la pregunta que nos surge, la primera pregunta que nos surge con este trabajo de investigación es, ¿cuál es el papel de las creencias en los estudiantes de ciencias y por qué se ha considerado necesario investigar las creencias en los estudiantes que se forman en matemáticas educativas? Verónica, no sé si tú nos puedas ayudar con la respuesta, con tus Sí, comentarios. sí, antes que nada agradecer por el espacio, por la invitación, de verdad, para nosotros es un honor poder recordar este trabajo de licenciatura. Si me ayudaran un poquito con la presentación, por favor, para compartir pantalla. Em, en inicio, pues el tema de las creencias o por qué hablar sobre creencias en esta comunidad de ciencias tiene que ver mucho con la poca participación que había de estudiantes en el área específica de matemática educativa. Ujú.
Pero el tema de investigación realmente viene a insertarse en un proyecto que la doctora Luz María ya venía trabajando. Entonces, fue un poco empezar a trabajar para una propuesta que más adelante la doctora contará, sobre cómo la escuela se podría reestructurar para hacer más atractiva la especialidad. En principio, las creencias considerábamos eran muy importantes por lo que se decía en pasillos de los estudiantes. Entonces, todos venimos, me parece muy importante el contexto, todos venimos con un tronco común hasta cuarto semestre. En quinto semestre nosotros elegimos estas especialidades, ¿no? Que es matemáticas, física nuclear o matemática educativa. Entonces, ahí es cuando se empieza a repartir el sector de la población estudiantil. Entonces, hay un tema con este reparto, la mayoría se quedan física, se quedan matemáticas, física nuclear, hasta el momento en el que estábamos, que era 2017, se ya manteniéndose un poquito más, y en ese momento matemática educativa solamente tenía 4 estudiantes inscritos. Y lo que se llegaba a escuchar en los pasillos eran comentarios un poco despectivos sobre la opción. Entonces, nuestra inquietud era reconocer de dónde provenían esos comentarios, porque se había construido como un escenario repetido de lo que le podía hacer falta a la opción, pero no se hablaba sobre sus bondades, sobre lo que se podía profundizar como una profesión. Entonces, lo que se hace es que hay actividades docentes que se pueden desarrollar en la institución educativa, pero que no se reconocen por parte de los estudiantes. Pareciera que el estudiante hasta este momento no ve en la matemática educativa una disciplina que se equipare con las otras 3, que se equipare con las otras 3 opciones. Entonces, en ese sentido, al encontrar un desnivel por el conocimiento teórico que se puede desarrollar en cada una de ellas, es que comiencen a crear algunas falsas ideas de lo que debiera ser la matemática educativa. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, en este sentido, las creencias pasaron a formar parte de los descriptores básicos de ese dominio afectivo que se tenía de los estudiantes sobre cada una de las opciones educativas. Entonces, lo importante de lograr entender qué consideraban de la opción educativa y después qué era lo que los conducía a así tomarla o no, nos llevaba a advertir esos niveles de aceptación y entonces empezar a crear estas imágenes como de lo que se podía haber entendido por la disciplina y pues empezar a crear ahí algunas situaciones que revertieran en este momento o en ese momento lo que era la falta de estudiantes inscritos. Lo más importante y lo que nos parecía trascendental dentro de los comentarios que se escuchaban era esta posibilidad de que cómo las creencias formaban parte de las decisiones, incluso cotidianas, que podíamos tener los estudiantes, pero que esas posibilidades de poder cambiar su decisión sobre la elección de alguna especialidad era lo que residía en ellas. Eran esas posibilidades, las creencias marcaban la posibilidad de inscribirse o no en la opción educativa. Entonces, esa fue como la gran importancia de querer estudiar sobre las creencias. Muy interesante, porque como bien dices, y como se muestra en la lámina, pues las creencias forman parte de esas decisiones cotidianas. Y algunas creencias son muy conscientes, ¿no? Yo creo que esto es así, y así lo conservo. Pero también hay creencias de las que no somos tan conscientes y van quedando en nosotros para tomar algunas decisiones. Algo muy interesante que comentaste, Verónica, es que hay falsas ideas. Las creencias, encontramos estas falsas ideas que pueden ser modificadas, que pueden generar cambio, que pueden producir una transformación. Y creo que un poquito más adelante hablaríamos de qué aporta esta investigación sobre creencias en el contexto de esta institución que forma en ciencias a los profesionales, ¿no? Pues muy interesante, muchas gracias. Entonces, creencias eh, están en nosotros de manera como si fuera un chaleco invisible, las portamos todos, de algunas somos conscientes, de otras no, pero qué tan importante resulta ser cuando alguien decide estudiar matemáticas
y no le parece oportuno la matemática educativa, sin embargo, concluyen siendo profesores de matemáticas. Bueno, pues seguimos, Guille, por favor. Sí, gracias. Qué interesante se está tornando este diálogo porque, bueno, la semana pasada estábamos en una reunión y entre investigadores, de hecho, también se ve de forma despectiva como los educativos. Y estoy hablando de matemáticas como de física, como de química. Que los investigadores educativos no tienen ese ímpetu como lo tienen los investigadores científicos que se dedican a estar descubriendo cuestiones que aportan a la sociedad, palabras textuales de investigadores que se dedican a la ciencia, pero que por un lado dejan la parte educativa que está formando a esos científicos también. Entonces, en torno a esto, eh, en el trabajo de investigación que hicieron, eh, consideran el análisis de resultados en tres aspectos, que es el sentir matemático, del que nos hablabas ahorita un momento, aprendizaje y las concepciones hacia la matemática educativa como redes sistémicas. ¿Cuál fue la experiencia más expresada de parte de los estudiantes y a qué creen que se deba? Gracias. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? En efecto, esta idea de las redes sistémicas en principio, tal vez no andamos, nos gustó mucho porque nos permitía de nuestro cuestionario que nosotros aplicamos, extraer, codificar y representar la información que los estudiantes nos estaban arrojando en las respuestas y de esa forma poder hacer una interpretación de las creencias. Entonces, ¿qué se dice? En general, notamos esta división. La división es que hay un dominio disciplinar, que ellos lo relacionan con la teoría en matemáticas, y hay un dominio didáctico que ellos lo relacionan con la enseñanza. Entonces, hasta ese punto vemos el quiebre de por qué ellos no pueden unir el trabajo. Sí están encontrando como dos áreas dos vertientes bien distintas. Lo que encontramos es que primero dicen que el aprendizaje escolarizado de las matemáticas debe de ser formal y riguroso. Yo creo que esa es una de las que siempre nos estamos construyendo a inicios de semestre, porque realmente la evaluación es en cuestión de qué tan perfecto no desarrollaste una demostración. Otra que tienen muy presente es cómo el dominio de la teoría es una característica de los profesores de ciencias. Entonces, pensar que la matemática educativa como una opción o como una rama que se desprende, si no hablan de matemática pura, pues pareciera que no debería pertenecer a una escuela de ciencias, siendo que hoy en día vemos que son más y más los elementos que se pueden aportar desde la investigación educativa, en particular de la matemática educativa, para diseñar este contenido escolar que pudiera ser, sí, más accesible al estudiantado, pero no solamente en cuestiones de un curso, sino que se está pensando en un proyecto educativo. Entonces, esto es lo que no se alcanza a ver cuando pensamos solamente como en el dominio disciplinar. Y la otra muy presente que está en los estudiantes es que a mayor rigurosidad, es decir, cuanto mayor sea el nivel de estudio dentro de la licenciatura y mayor sea, o más bien se tenga un mayor grado de requerimiento de conocimiento teórico en los cursos, menos didáctica debería de estar presente. Entonces, para ellos esa es la gran diferencia. Por otra parte, el dominio didáctico, es decir, cómo comparan la perspectiva de lo que podría ser la matemática educativa dentro de la licenciatura, es que el matemático educativo lo que hace es que las clases sean diferentes, pues se muestra un profesor que es entusiasta y es empático, es decir, de cierta forma ellos se sienten más cobijados o un poco más libres de poder expresarse respecto de sus dudas en clases, si el profesor, en este caso, enfatizaba mucho a la doctora Luz María, si la doctora Luzma les permitía y les aclaraba todas esas dudas. Por otra parte, ellos enfatizaban que en sus clases, en este caso es una clase optativa de quinto semestre con la que ellos se acercan a la matemática educativa, ahí veían cómo se construían métodos de enseñanza y entonces a ellos les parecía interesante, a algunos, cómo se podía hablar y aprender para construir estos métodos de enseñanza. Y la última es que ellos siempre estaban con la creencia ferviente de que el matemático educativo debería mantener siempre una comunicación asertiva. Entonces, pensar que la matemática educativa
tiene únicamente como objeto de estudio la enseñanza de la matemática, que es el primer caso, esta idea del dominio disciplinar, pues desvía la atención sobre las reflexiones de el cuándo, a quién y qué se enseña, qué es lo que quisiéramos fuera la reflexión que pudieran aportar no solamente a estas cualidades, porque se ven como cualidades en el dominio didáctico, sino que se pudiera ver esta bondad de que la matemática educativa también reflexiona sobre el quehacer teórico, pero simplemente lo hace con otras interrogantes, bajo otra reflexión, en el que no solamente nos quedamos con el objeto teórico, sino que se reflexiona sobre la importancia del contexto. Por eso siempre hablar sobre el a quién, qué y cuándo se puede enseñar. Sí, muy interesante todo lo que encontraron a través de esta investigación y sobre todo el sentir de los estudiantes que los tienen ahí estudiando. Bueno, yo también estudié ahí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y bien nos decía ahorita la maestra Maru que finalmente no nos vamos a matemática educativa, pero yo estoy dando clases de matemáticas y de física, y entonces dices, nos hace falta esa formación. Y bueno, para continuar con este diálogo, nada más quiero recordarles que por favor se registren para tener el 80% de asistencia y así puedan obtener la constancia. En YouTube tenemos en el chat el registro de la asistencia y contesten la pregunta del moderador, por favor. Adelante, maestra Maru. Muchas gracias, Guille. Sin lugar a dudas, la investigación educativa nos aporta, bueno, un conjunto de elementos importantes para reflexionar, para apropiarnos de los resultados, para utilizar las propuestas que emergen de las investigaciones. Y en este caso particular, donde la investigación aborda una problemática del dominio afectivo en matemáticas, quisiera preguntarle tal vez hoy ahorita a la doctora Luz María, ¿cuál es la aportación de este trabajo de tesis que estamos comentando? ¿Han seguido investigando sobre este dominio afectivo para mejorar las condiciones de esta especialidad, de los estudiantes, de este contexto institucional? Sí, claro, por favor me pueden apoyar con la siguiente diapositiva. Ujú. La tesis de Vero ha sido una base muy sólida para continuar con las investigaciones sobre el nivel afectivo. No solo las creencias, sino otros aspectos que están relacionados con el pensamiento matemático, que a final de cuentas es lo que estamos haciendo en la escuela, formación de pensamiento científico en física o en matemáticas. Generalmente el pensamiento de ciencia se ubica como un pensamiento lógico-matemático Ujú. y ahí se quedan, piensan que eso es todo. Pero, sin embargo, hay investigaciones más actuales, como la de Lomnitz y Fortes, aportan que un buen científico, sea matemático, sea físico o de cualquier otra área de las ciencias experimentales, necesita no solamente desarrollar el pensamiento lógico-matemático, sino el pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo tiene mucho que ver con el área afectiva, además de con el área cognitiva. En este caso, la investigación se fue un poquito a retomar mis estudios de arte en la UNAM, de artes visuales, y recordé, y lo que estudié de educación artística después, en posgrado, que tanto las creencias como la sensibilidad, la percepción, la creación, el tener ideas novedosas, eh, se pueden modificar y se debe de trabajar con ellas. Entonces, la maestra Ortega dice que hay 3 vías para la formación de la creatividad que utilizan en las artes y que son muy del área afectiva. La sensibilidad, tanto como el uso de los órganos de los sentidos, pero un uso inteligente, el saber cómo usarlos. Y la emoción por lo que se capta. La percepción, que es el procesamiento de esa información, pero también el procesamiento de las emociones y la propuesta novedosa que surge de todo esto. Otro autor que se apellida Eisner ve la sensibilidad como muy relacionada con el ámbito conceptual,
no es solo afectivo, es también conceptual y tiene que ver con el impacto social que tiene lo que se genera, porque es importante. No tenemos que olvidarnos que estamos trabajando en el ámbito de la ciencia y lo mismo que en el ámbito del arte, con contenidos que van a impactar a la sociedad, positiva o negativamente. Para eso hay que seguir el desarrollo histórico de los conceptos y estar inmersos en la cultura correspondiente. En este caso sería en la cultura científica, en el caso de ellos en la cultura artística. Estuve haciendo la comparación entre los dos el arte y la ciencia y tiene muchas similitudes en cuanto a la formación del pensamiento artístico, se pueden asimilar muy bien y lo pusimos a prueba. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Y entonces, en un grupo se construyeron indicadores siguiendo los de la educación artística, pero trasladadas a la educación científica. Y se vio que se compararon dos grupos, uno testigo y otro experimental, con características muy similares, y se vio que en el grupo testigo en el que no se trabajó de manera intencionada estas tres vías de la formación del pensamiento creativo, pues los indicadores son bastante pobres. Y en cambio, en el grupo experimental se ve una elevación significativa. Entonces, aprendieron a extraer de la literatura especializada lo importante, tuvieron esa sensibilidad de captar qué puede servir para seguir adelante. Identificaron necesidades relacionadas con el tema. A final de cuentas, esto tiene que ver con el estado del arte, la construcción del estado del arte, ¿verdad? Para la investigación. Analizar empáticamente las emociones que puede generar una propuesta, tomar en cuenta la sociedad para la cual se está trabajando a final de cuentas, identificar las posibles necesidades de atención a la diversidad, porque no todos los grupos sociales son iguales, incluir aportaciones históricas que muestran la forma de ver de la cultura y el momento en que se realizaron, cómo al cambiar de época o de lugar, cambia la forma de ver. Y tenemos que aprender a ver desde nuestra formación científica, desde nuestra época y de nuestra área de conocimiento. Gracias. Qué interesante, me brincan ahorita como muchas ideas en torno a este dominio afectivo. Generalmente la formación de cualquier profesional, ya sea de ciencias experimentales, ciencias puras como la matemática, la física o ciencias sociales, tiene fundamentalmente el enfoque cognitivo, ¿no? Pero cuando vemos el dominio afectivo, en donde no solamente las creencias tienen un papel importante, sino también la creatividad, esto que nos comentaste, Luzma, de la sensibilidad, la percepción, la creación, la producción de elementos, entendemos que es algo que el dominio afectivo puede ser modificado, transformado, em, potencializado, y es entonces cuando ahorita ya entra un poco en mí esta idea de pensar, bueno, si encontramos cuáles son estas creencias que tal vez no sean favorecedoras de un comportamiento de una comunidad académica, o si vemos que estas creencias, pero este dominio afectivo en lo general tiene elementos para ser potencializado, bueno, pues yo creo que usar estos resultados de investigación debe ser muy importante para aquellos tomadores de decisiones en nuestra institución, ¿no? No solamente las creencias pueden ser modificadas, sino también esta capacidad de la creatividad, de la sensibilidad en todas las profesiones. Y a mí me parece que aquí acabas de dar una aportación fundamental, producto de estas investigaciones para pues, todas las instituciones educativas. Muy interesante esta aportación. Muchísimas gracias, Luzma. Guille. Sí, sí, qué interesante lo que nos está mostrando, lo que nos están mostrando. Sobre todo cuando abordan estas creencias sobre la educación en matemáticas, creencias sobre las matemáticas, creencias sobre el aprendizaje, de hecho, creencias sobre la misma enseñanza. Y en ese tenor, pues va la siguiente pregunta, que es, ¿qué otras categorías y subcategorías para el estudio de las creencias tuvo mayor impacto en la investigación? Vero.
Sí, ¿me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, eh, estas concepciones hacia la matemática educativa, no como las categorías principales, sino como bien nos invita a reflexionar sobre las secundarias, por así decirlo, pero que de alguna forma funcionaron para esa reflexión final, parten de, o la que recupera parte de una reflexión que suena cruda, pero es la realidad dentro de la escuela, y es como un estudiante dentro del cuestionario que contestó comenta, ¿no? Sé que existe, refiriéndose a la matemática educativa. Creo que hasta cierto punto no debería de existir, al menos en la licenciatura. Entonces, desde ahí, el supuesto es la enseñanza de la matemática no forma parte de lo que es la escuela de ciencias en matemáticas. Entonces, intentamos reflexionar al respecto sobre esto y lo que nos decía en entrevista a profundidad del estudiante era que él se refería a que no debería existir la opción educativa en la licenciatura porque consideraba que eran muy pocos semestres para poderte preparar en lo que sería o a lo que a su entender él era pedagogía. Entonces, él consideraba que estas formas de enseñar o de hacer métodos de enseñanza que facilitaran el aprendizaje de contenidos no tenía que ver con la teoría que se manejaba en la licenciatura. Para él, el conocimiento puro no requería de alguna forma de otros mecanismos para que se pudiera aprender de forma más sencilla debido a la naturaleza de la matemática misma, vista como estos términos axiomáticos finitos, utilizables, que no requieren como alguna mejora porque pues ya están dados, ¿no? Entonces, una que nos salta a la vista es esta idea de, pues, qué se tiene, ¿no? ¿Qué se tiene como creencia de la matemática educativa? Y, por ejemplo, esta es una de las redes sistémicas que surgieron como secundarias y hablaban sobre, la idea era que teníamos las tres opiniones del estudiante de matemáticas, del estudiante de matemática educativa y del estudiante de física. Eh, Básicamente, la respuesta era si la conozco o no la conozco, y si la conocían, qué pensaban de ella, ¿no? O qué se podría mejorar. En este sentido, lo que ellos mencionaban en el general era que la conocían hasta cierto punto porque era una opción, la veían dentro de las opciones de salida para escoger la especialidad, pero no entendían cuál era como las materias que componían la formación del matemático educativo. Entonces, los nombres, al parecer los nombres de las materias en principio no eran atractivos y después no se entendía qué quería dar porque aparecían, por ejemplo, como taller 1, optativa 1, optativa 2, entonces no se tenía definido cuál era el aspecto formativo que se iba a desarrollar en el área. Entonces, los estudiantes que nos encontrábamos ya inmersos en el área, lo que sí distinguíamos era por lo que nos contaban nuestros compañeros que ya habían pasado, qué materias eran las que íbamos a tomar, pero realmente no se encontraba explícito cuál era el objetivo de cada uno de los cursos. Entonces, dentro de estas concepciones se tenía que, pues la matemática educativa como tal resultaba incoherente en la escuela, parecía que no formaba parte de esta escuela de ciencias, y que requería una difusión. Para ellos el punto clave tal vez a mejorar era que se requería difusión de la especialidad, es decir, eh, ¿cómo la hacemos para entender que este cúmulo de conocimiento teórico que se ve como tal en las matemáticas, sí es necesario, pero tal vez no es suficiente para acreditar un curso? Es decir, necesitamos otros componentes que son de la parte didáctica, que también son mecanismos formativos. Entonces, en este sentido, esta es una de, de las redes que nacieron como de forma secundaria y nos dieron estas pautas para entender que los estudiantes no es que tuvieran una idea falsa a totalidad o con esta eh, queriendo demeritar a la especialidad, pero era este desconocimiento del contenido que se iba a desarrollar en cada curso y pues que sí, que los nombres no les resultaban atractivos, no terminaban de entender cuál era la composición de la formación y sobre todo esta idea de que faltaba formalidad en los cursos, es decir, faltaba más desarrollo de la matemática en teoría y
entender a qué se refería la investigación en matemática educativa. Entonces, el tema de difusión tenía que ir como que en esas dos vertientes, era parte de lo que se tenía como la concepción hacia la matemática educativa como una de las respuestas, o como una de las categorías que surgieron de las tres primeras ideas o áreas a investigar. Seguramente lo que nos dice Vero con respecto a esto que ocurre en la institución que forma profesionales en las ciencias, es algo que puede a lo mejor estar presente en otras facultades, en otras universidades, en otras áreas formativas. Seguramente hay ideas alrededor de ciertas áreas o disciplinas basados en las creencias, en la falta de conocimiento o en la adecuada difusión de los componentes de un currículum, tal vez. Cuando hablamos de el terreno de la educación, Vero, sabemos que hablar de enseñanza conlleva necesariamente hablar de aprendizaje. ¿Podrías ampliarnos un poquito los hallazgos sobre las creencias de los estudiantes sobre el aprendizaje? Sí, Ujú, pues ellos dentro de lo que nosotros pudimos notar, me ayuda con la siguiente, por favor, es que, bueno, esto es de la doctora Luzma, perdón. ujú. Antes, Ah, ok. ¿Esta? sí, las 5, pero nos va a ayudar a contestarla la doctora Luz María. Ok, la contesta la doctora Luzma, gracias. Sí. Es lo mismo, Vero, tú también lo puedes contestar. Ok. Bueno, muchas de las creencias que identificó Vero siguen vigentes en la escuela. Por ejemplo, algo muy extendido, sobre todo en los primeros semestres, es que se puede aprender matemáticas memorizando. Y, por ejemplo, quieren aprender a demostrar memorizando demostraciones. El número de demostraciones es enorme. La variedad de demostraciones pues no es tan grande. Entonces, si aprendieran qué tipos de demostraciones hay y pudieran ver pues cuáles son las características de cada una de ellas y analizar cuál se ajusta mejor para lo que requieren demostrar, sería otra cosa. Pero se ponen a estudiar como locos, a memorizar. Es un trabajal terrible y no les reditúa. Entonces, esa concepción les causa mucho problema y sin embargo no ven el valor de la matemática educativa. Esto que decíamos de que solo el rigor, solo el pensamiento lógico matemático es el que vale y es el que les puede servir, los bloquea porque al no desarrollarse su área afectiva, como veíamos, pues la creatividad se tarda muchísimo después en medio irse desarrollando. Entonces, pues, ¿cómo vamos a desarrollarnos científica y tecnológicamente como país si no hay creatividad desarrollada? Somos un país que por naturaleza nuestra cultura es creativa, pero no se ha enfocado esa creatividad y no se ha desarrollado. Y sobre la enseñanza, pues con saber los contenidos y poderlos explicar es suficiente. Sin embargo, los estudiantes no aprenden de lo que se enseñan los maestros que están formados así, nada más con los contenidos, y no se dan cuenta de esa incoherencia. Y piensan que evaluar el aprendizaje es analizar rendimiento y conocimiento y habilidades. No ven la posibilidad de aprender cuando los están evaluando, de que de sus errores, de sus aciertos, de las relaciones que hayan entre lo que les dice el maestro y lo que ellos hicieron, pueden aprender muchísimo. Nada más, la evaluación sirve para saber si aprendió o no el curso. Y bueno, ya supe que no aprendí y ya no vuelvo a tocar la evaluación. Ahí me quedo. Ujú. Es muy interesante esto, Luzma, porque hablando de las creencias, si creemos que aprender matemáticas es memorizar,
cuando egresen de esta institución y cuando lleguen al terreno educativo, pues van a aplicar esta creencia. Y esta creencia ya está rebasada. Ya nosotros en educación hemos discutido muchísimo, incluso hay autores que han desarrollado esta segunda idea que tú nos presentas, ¿sí? Algo así como que no basta con saber para saber enseñar, ¿no? Entonces ya se ha desarrollado mucho esto y encontramos, si persiste esta creencia en los futuros egresados de esta área de matemática que que pueden ser profesores de matemáticas, pues ahí tendríamos un punto importante que abordar, ¿no? Y a lo mejor no solamente es un punto importante para erradicar esta creencia en el área, en la especialidad de matemática educativa, sino es una aportación que esta investigación le está dando a la propia institución para ayudar a los estudiantes a modificar esta creencia de que aprender es memorizar. Esto es, o sea, es impactante porque pensábamos que ya se estaba erradicando esta idea en los jóvenes, en los estudiantes, y si nos encontramos con esta idea que aún está viva y que pues tendríamos que trabajar institucionalmente para modificarla, pues me parece que hay que usar esta investigación, hay que usarla y tomar decisiones con respecto a ella para no solamente nuestra institución, sino para reflexionar en las demás instituciones. También en la nuestra está ocurriendo esto, también estamos pensando de esta manera. Em, entonces, bueno, me parece muy interesante estos hallazgos y la verdad, yo les hablé nada más de aprendizaje, pero en serio, o sea, es muy serio hablar no solamente de enseñanza y aprendizaje, sino también de evaluación, porque la evaluación es como esta línea que equilibra los propósitos con las acciones del profesor para lograr los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación es una triada que ya conocemos y reconocemos como importante y valiosa, pero vean las creencias que aún persisten y que pues habría que ver de alguna manera esta transformación que se necesita. Muchísimas gracias por este dato y esta información. Gracias, Luzma. Guille. Sí, pues es verdaderamente, em, pues yo creo que tenemos que hacer algo los profesores y qué bueno que hay varios profesores que están conectados y que están escuchando esta problemática que nos aqueja. Yo creo que no nada más en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Yo creo que lo vivimos muchos profesores. En mi caso, en nivel bachillerato, también los estudiantes solamente quieren el ejercicio porque ni siquiera es problema. Quieren aplicar una ecuación, una fórmula, ya, quiero resolver. Y están revisando constantemente cómo se resolvió el anterior y no necesariamente, porque entonces, ¿dónde está el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, esa formalidad de la matemática? Y en ese sentido va la siguiente pregunta, pero antes quiero invitarlos a que visiten el foro que está publicado en el WordPress de Seminario Repensar las Matemáticas. Ahí también nos pueden dejar las preguntas. A lo mejor ahorita se pueden contestar, porque vamos a ir a la siguiente parte en unos minutos, pero pueden aportar ahí sus preguntas o las pueden colocar también en el chat de YouTube. No olviden también su registro de asistencia. En ese sentido de las entrevistas realizadas, que bueno, ya contestaron, ¿no? Una parte de esto es que según las estadísticas no es muy seguro que a los alumnos les vaya bien al principio de la carrera. Con respecto al planteamiento de las creencias, el formalismo matemático del que ahorita nos hablaba la doctora Luz María y el conocimiento didáctico, ¿cuáles son los obstáculos que concluyen al conjugar estas tres variantes al momento de considerar la matemática educativa? Gracias. ¿Me pueden ayudar con la siguiente, por favor? Bueno, hay en ese término de obstáculos, tal cual, pues es curiosa esta idea inicial, ¿no? Cómo los estudiantes hacen parte del perfil de egreso, es decir, se reconocen como profesores en grados superiores para dar matemáticas y todos aspiramos, yo creo que lo puedo hablar así, como todos aspiramos a llegar a dar matemáticas en el nivel superior, incluso en los posgrados.
y nos vemos y nos hemos visto varios compañeros de generación, incluso en Sinvesta. Pero algo muy curioso es que no reconocen importante la formación en didáctica. Es decir, el principal obstáculo es no reconocer esta componente formativa que nos ayuda a reflexionar de otra forma en la teoría, pero sí pensar que el conocimiento teórico es suficiente para poder enseñar. Esta idea de es suficiente, nos alcanzará, pero tal vez no es el necesario, ¿no? Entonces, esto, dentro de las reflexiones que nosotras pudimos lograr, es que es debido a que consideran que únicamente se requiere de este cúmulo de conocimiento teórico para acreditar los cursos. Es decir, no ven bienes internos en la disciplina, es decir, en la disciplina de la matemática educativa, sino hasta que egresan. Entonces, algo que pudiera estar pasando es que en la licenciatura no se está reforzando la importancia de lo que es enseñar. Y como bien lo dijo, ¿no? Enseñar en cualquier disciplina. Entonces, en particular, pues la matemática tiene una formación que sí es rigurosa, y no es que no nos podamos aprender o que no podamos memorizar los axiomas que son requeridos. La idea es poder reflexionar hasta dónde ellos nos van a funcionar, por qué el axioma 1 ya no me funciona en esta demostración y tengo que pasar al 2. Encontrar estas limitaciones, encontrar por qué funcionan y hasta dónde no están. Entonces, esta idea de poder reflexionar, como lo decía, con el pensamiento crítico, es lo que nos permitiría también en un espacio como paralelo entender por qué los componentes de la matemática educativa, si bien dejan un poco el aspecto del estudio de la componente teórica, sí tienden a reflexionar a profundidad sobre lo que es el contexto desde el cual se va a enseñar, que es esta idea de reconocer que se tienen ciertos conocimientos previos, que con ellos tal vez no sea suficiente desarrollar un tema, pero a priori nos dan o nos indican un camino de qué es lo que se podría reforzar, dependiendo también de la persona que va a aprender, cuál es como este bagaje que trae detrás. Entonces, todos estos aspectos como más situacionales que pudieran encuadrar el aspecto de enseñanza, pues no se encuentra como importante en la mayoría de los estudiantes. Entonces, ese es el mayor obstáculo, no encontrar que la enseñanza requiere de una formación que implique la reflexión de la construcción del conocimiento, en este particular de conocimiento matemático. Pero de veras muy interesante. Y ahorita quiero aprovechar, hablar de la encuesta que les hicieron a los estudiantes para encontrar todas estas creencias que nos están compartiendo ahorita. Y bueno, el artículo de referencia que dimos para dialogar en este artículo, bueno, pues es una parte de la tesis que desarrollaste en licenciatura, pero en esta tesis sí aparece el instrumento completo que aplicaron a los estudiantes, y en particular me saltaron 3 preguntas importantes sobre las creencias, ¿no? Esto sobre diseñar al mejor profesor de matemáticas, era una de los reactivos que utilizaron. El otro es sobre las funciones del matemático y el matemático educativo ante una experiencia concreta. Y el tercer reactivo, la tercera pregunta que usaron en este instrumento es la diferencia de la práctica docente de quien cuenta o no con perfil educativo. ¿Qué elementos encontraron ustedes que aportan a la identidad del matemático educativo? Sí, gracias. ¿Me ayudan con la siguiente? Sí, justo en la tesis mostramos como un material completo en esta idea de poder reflexionar previo a esta sesión. Revisaba y otra vez este reencuentro, ¿no? De, ay, qué interesante, hubo cosas que tal vez pude haber ahondado más, pero que ya no. Y dije, bueno, o sea, se puede todavía hacerlo. Pero ciertamente en ese momento sí buscábamos hacer una reflexión de lo que podría ser un escenario de trabajo conjunto. Y en este sentido es que mostrábamos como un propósito de que la situación era se iba a construir un artículo, pero de alguna forma esta situación también nos podría llevar a tener más presente o de alguna forma concluir en una situación ya particular qué es lo que se piensa de lo que son las prácticas prácticas disciplinares, podríamos llamarlo así, de cada uno, ¿no? Entonces,
en esta idea del escenario de trabajo conjunto, a pesar de que se buscaba con esta idea de trabajo conjunto, que no encontraban diferencias, pues mostraban trabajo separado, ¿no? Entonces, en principio se consideraba, dentro del término de identidad, era que había una división del trabajo. Para los estudiantes, sí o sí, ambos mostraban que había una división del trabajo, porque el matemático y el matemático educativo no podían trabajar en la misma cosa y menos al mismo tiempo. Entonces, se consideraba que el matemático puro realmente él tendría que trabajar o él tendría que iniciar el escrito, por así decirlo, a través del análisis de un caso y las demostraciones. Entonces, todo este proceso lógico, como bien decíamos, este proceso formativo más deductivo, mientras que cuando él terminara, entonces el matemático educativo lo que podría hacer es de alguna forma darle esta corrección de estilo. Y eso fue lo que más me pudo haber llamado la atención. El matemático educativo se encarga de las correcciones de estilo y la redacción clara. Es decir, los estudiantes dan unas ciertas cualidades al matemático educativo. Pareciera que ellos consideran que el matemático educativo en su formación como estos últimos 4 semestres en la licenciatura, lo que se le va a ofrecer como materias son discursos de cómo comunicar adecuadamente, una clara escritura, estas formas de poder citar y poder argumentar de forma más clara, cómo no cometer tantos errores en términos de sintaxis. Entonces, pareciera que ellos están considerando que cuando se inicia en matemática educativa en 5º semestre, se olvida toda la formación formativa de la matemática, incluso de la física, de todo te olvidas, y solamente se dan algunos elementos que tienen que ver con la comunicación de la matemática, como en un terreno de divulgación. Entonces, en ese terreno de divulgación, al matemático educativo se le quitan todas estas herramientas que fueron construidas durante el tronco común y se considera que el que sí las ha reforzado y las va a reforzar en sus últimos 4 semestres es el matemático puro. Incluso en algunos casos, en este caso puse uno muy bonito porque la letra la tenía muy entendible realmente, otros compañeros decían, bueno, estamos pensando en que se va a trabajar en un artículo de alguna revista como Springer, que tiene que ser sobre algo teórico, porque si no, ¿por qué trabajaría el matemático puro con el matemático educativo? Incluso era esta idea de, ellos contaban el escenario, ellos situaban en qué revistas se estaba dando este trabajo conjunto, y entonces la identidad del matemático educativo quedaba más en unas cualidades y en unas características que tenían que ver con las correcciones de estilo. Entonces aquí se le considera matemático educativo más como esta comunicación, más como esta divulgación, más como esta idea de cómo se hace llegar información formal, tal vez a un espectador que no es parte de la comunidad, de esta comunidad de ciencias, que incluso a él mismo ya lo han sacado, ¿no? Es como el matemático y educativo y los demás comprenden la investigación en matemáticas. Entonces, este ejercicio, pues, justo nos da una idea, y por ejemplo, en esta situación decía el estudiante, creo que mientras el matemático se enfocará en el contenido del artículo, es decir, la información que desean dar a conocer, el matemático educativo se enfocará en la forma de transmitir dicha información, ya que el matemático está especializado, haciendo alusión a la especialización, incluso no solamente en la formación, es la especialización en cierta área, es decir, hay un tema, que entonces se encargará de dar información que quieran ellos plasmar. Posteriormente, el matemático educativo se encargará de adaptar la información al público al que se desea transmitir el texto, habiendo efectuado una previa investigación de las características del lector, así como de sus intereses. Finalmente, en conjunto revisarán el resultado final para proponer correcciones y que cada uno vea como el match de lo que hizo, ¿no? Entonces, ahí está otro escenario muy fuerte, que es la especialización, que bien no se trabajó aquí, que justo es un tema de debate actual, es qué tanto esta especialización nos ha permitido reflexionar sobre la disciplina en sí, o qué tanto nos ha separado, incluso hasta el punto de no reconocer como las fronteras entre una disciplina y otra, ¿no? Como desdibujar, hacer cada vez menos visible que se pueda hacer un trabajo conjunto y que no necesariamente hay un conocimiento disciplinar especializado, tan especializado, que no requiera de estas herramientas de la enseñanza, ¿no? Claro. Muy, muy interesante. Ahí dejamos la tarea a la Escuela Superior de Físico-Matemáticas sobre esta identidad, porque hay muchos elementos
que observar, que discutir, que reflexionar, y no solamente en el currículum, sino en el contexto de esta comunidad, ¿no? Muy interesante. Guille. Sí, bastante interesante. Yo estudié ahí y ahorita que mencionaba Vero, la especialización y bueno, el matemático educativo se va a enfocar más a la forma de transmitir dicha información. Sí, es bien cierto que cuando nosotros nos incorporamos al área laboral en la docencia, siempre nos están diciendo, no, es que el nivel lo tienes que bajar un poco porque el estudiante no lo va a entender así. Y bueno, finalmente ya me tocó la parte educativa. Y eso no implicaría que no estamos especializados y que nada más se va a dedicar a transmitir una dicha información o que va a buscar la forma a lo mejor de transmitirla. Yo creo que sí nos sensibilizamos un poco más los docentes, los que nos dedicamos a la docencia, pero como que no estoy así como que de acuerdo que digan, ah, es que hay unos especialistas, bueno, en este caso el alumno, ese es su creencia, como dice Maru, cuánto trabajo para la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y bueno, para cerrar esta primera parte del diálogo que se ha tornado bastante interesante, eh, Luz María, en torno a los profesores de la SPEM, porque bueno, finalmente tiene contacto directo, puede conocer algunos de los métodos de enseñanza que se ve orientado a un formalismo matemático. De acuerdo con todo este trabajo de investigación que han realizado, bueno, en esta tesis, pero que también se ha visto la proyección en otras áreas, ¿qué hallazgos nuevos han encontrado con respecto a la matemática, los fundamentos teóricos del currículo, el conocimiento didáctico, el contenido matemático para atender las necesidades formativas de los estudiantes? ¿Y cuáles son las perspectivas que tienen a futuro? Por favor, ¿pueden pasar a la siguiente? Gracias. Bueno, pues, como decía Vero, el número de estudiantes por semestre en mate educativas, pues era muy pequeño y sigue siendo. Entonces, pues, se empezaron a hacer eventos como las jornadas académicas de didáctica de la ciencia, para dar a conocer las didácticas específicas y ver que no es pedagogía, no es enseñar a niños pequeños, sino que la didáctica de la matemática y la didáctica de la física y de las otras ciencias eh, requieren conocimiento fuerte de la ciencia para poder manejar y hacer la transposición didáctica para presentarlas a los estudiantes. A partir de la tesis de Vero, pues se hicieron cuestiones como esto para dar a conocer a la comunidad la importancia de las didácticas específicas. Bueno, y también se abrieron cursos para las personas que están en el área de física, porque nada más hay materia educativa, y entonces se abrió didáctica de las ciencias, pero enfocada a física y evaluación del aprendizaje como 2 cursos optativos. Y entonces resulta de que, pues también muy poquitos estudiantes. En el año 2004 fueron 7. Ya para el año 2008, después del trabajo con Vero, ya había 9. Pero después empezó a crecer exponencialmente. Ahorita tengo en total 43 estudiantes por semestre, más o menos. Varía entre 40 y 45. Pero la opción de matemática educativa sigue estancada. Entonces, pues sirvió para hacer propaganda a mis cursos optativos y no a la opción. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Entonces, pues un poquito de lo de la tesis de Vero y otro poquito que se ha seguido preguntando a los estudiantes, bueno, más bien un mucho de la tesis de Vero porque puso la base, pues una de las creencias importantes que obstaculizan el crecimiento de la opción es, como dijo Vero, que es innecesaria en escuelas de ciencias, que no requiere mucho conocimiento y que la pedagogía es solo para educación de niños pequeños. Entonces, por ejemplo, didáctica general, pues
pensamos en cambiarle el título al curso como Pensamiento y Aprendizaje, que a final de cuentas refleja más el contenido de lo que es. Pero las que son más dramáticas, Taller Pedagógico 1 y Taller Pedagógico 2. El contenido de Taller Pedagógico 1, bueno, pues actualizarlo porque ya lo requiere. Pero aparte, lo que se trabaja es la didáctica específica de las matemáticas. Entonces, este título, como ya conocen la didáctica de las ciencias y esa ya la valoran un poquito más porque sí se inscriben a mis cursos, el ver que es didáctica de las matemáticas, pensamos que les va a sonar más atractivo que Taller Pedagógico 1, además de que es más fiel a los contenidos. Y Taller Pedagógico 2 se ve cómo se realiza una investigación en matemática educativa. Entonces, pues pensábamos a lo mejor métodos de investigación en educación, pero no. Tenía que ser más específico. Tal vez se llame de ahora en adelante, bueno, en cuanto se pueda hacer el cambio, investigación educativa en matemáticas. Estamos buscando que vean que sí es necesaria en escuela de ciencias. Estamos tratando de ver que no es pedagogía, aunque se basa en la pedagogía, porque no es para niños pequeños, es ya para profesionalizar a estudiantes de física y de matemáticas. Entonces, pues, a ver si pega, porque la opción sigue pequeñita. Ahorita, la nueva generación es de 3 estudiantes, más los que ya estaban, que son 5. Tenemos 8 estudiantes. La carita que hizo Vero, porque ama la Eh, opción, le sí, dolió. claro, Le y dolió lo que mucho. vemos, Luzma, es que estas aportaciones de la investigación de Vero y que tú has trabajado con ella y que has continuado, definitivamente deben ir encaminadas a una transformación del currículum en matemática y específicamente cuando ya en quinto semestre toman la línea de especialización en matemática educativa. No solamente se trata de difusión, creo yo, para hablar de las creencias, sino se trata también de incorporar esas experiencias a toda la comunidad para que visualicen, reconozcan, identifiquen el alcance de la matemática educativa dentro de su comunidad. Claro que hay muchas otras instituciones que forman matemáticos educativos, que han hecho papeles maravillosos, con muy buenos resultados, pero en una institución que forma en ciencias, nos encontramos con contextos y con creencias. Y es aquí donde justo la aportación de Verónica está ayudando a que se pueda incorporar en el currículum y que cuando hagamos evaluación curricular no solamente pensemos dónde trabajan los egresados o qué problemas se enfrentan, sino pensemos en qué creencias se construyen en una comunidad que da cierto giro o cierta tendencia hacia ciertas especializaciones, ¿no? Bueno, a mí me parece que nos dejan una tarea a la institución, a las instituciones y sobre todo, decía hace un rato, ¿no? A los tomadores de decisiones en el diseño curricular y a los responsables, pues, de esta formación tan importante, porque maestros de matemáticas seguramente vamos a necesitar siempre, siempre y mientras cuenten con mayores elementos, por supuesto, sería muy bueno para todo el país. Y este seminario, Repensar las Matemáticas, justo tiene este énfasis y esta ímpetu de difundir los resultados de la investigación en matemática educativa para quienes ejercen la docencia o quieran ejercer la docencia y puedan verla como una profesión seria, formal, con retos, con profundidad, ¿no? Con profundidad para poder enfrentar. Pues ya estamos entrando a la segunda parte de nuestro diálogo, Guille. Sí, bueno, yo antes de pasar a la segunda parte, nada más quería cerrar con que finalmente hay pocos, pero ya hay. Ya hay. Entonces, esta tesis yo creo que fue el preámbulo para que se den cuenta a muchas personas, los mismos profesores, como decía Maru, nos están siguiendo profesores que están en matemáticas, a lo mejor en otras áreas de la ciencia, y bueno, yo creo que este es una llamada de atención con este artículo, con este diálogo que hemos tenido aquí. Seguro que
pronto vamos a tener más estudiantes que se dediquen a la matemática educativa porque es necesario. Pues vamos a continuar abriendo la segunda parte de nuestro diálogo, teniendo en cuenta las aportaciones de los participantes que nos acompañan en vivo y que se encuentran conectadas en videoconferencia, aunque hay una falla ahorita en DeFi. Me metí al chat de YouTube y vi las preguntas, pero enseguida se actualizó y ya no las pude ver porque se les cayó la red en DeFi. Pero vamos a continuar porque tenemos algunas más en el foro del seminario Repensar. Queremos agradecer al profesor Domingo Márquez Ortega del Bachillerato General de la Universidad Nacional Autónoma de México las dos amplias intervenciones en el foro 143 del seminario Repensar las Matemáticas, en donde hace varias preguntas y reflexiones propias en torno a ellas. Cuestiona sobre la identidad de la matemática educativa en una comunidad de ciencias, los roles que puede desempeñar como por ejemplo en la investigación de metodologías, el desarrollo curricular, la formación docente. Y sus preguntas son, ¿cuáles son las creencias de los roles específicos que la matemática educativa desempeña dentro de una comunidad de ciencias? ¿De qué manera y qué tipo de creencias se han identificado en los estudiantes sobre la colaboración entre matemáticos educativos y científicos cognitivos que pueda beneficiar la enseñanza de las matemáticas y las ciencias? ¿Y cómo influyen las creencias en la capacidad de los estudiantes para aprender matemáticas? Vero, Luz María, no sé. Son muchas preguntas, a ver cuál Es nos que pueden las contestar. tratamos de resumirlas porque sí hicieron Ok. una pregunta bastante amplia. No, muchas gracias por las preguntas. La primera me parece muy interesante, le agradezco mucho al profesor, sobre todo porque esta idea de los roles, creo que me gustó más su palabra, ¿no? Esta idea de más de una comparativa de situaciones sobre la actividad que cada uno hace, sino ya más específico como el rol. Me gusta que tiene mayor peso esta idea de rol sobre creencia, por así decirlo, y no está tan adentrada como en el tema de identidad. Y sí, pues básicamente el rol fue lo que vimos casi en la diapositiva 7, que tenía que ver con las actividades que se tenían como por separado. Entonces, si entiendo su pregunta, el rol, ¿qué roles juegan? Pues que el matemático es habilidoso, hábil y diestro para la demostración teórica, y el matemático educativo tiene ciertas herramientas que su formación le ha dado para poder transmitir una información de forma clara, que en un supuesto divulgativo permite llevar información en otro terreno, a otro escenario. Entonces, si lo viéramos así, el matemático educativo es un vínculo que está uniendo una disciplina exacta como la matemática con otras disciplinas que podrían no pertenecer a ese terreno, o incluso a otros actores que podrían no pertenecer, pero que sin embargo también requieren conocer cierta información. Entonces el matemático educativo surge como un rol comunicativo, como una herramienta que permite este intercambio de opiniones entre lo que es el matemático en investigación, y más como en un terreno de la investigación exacta, y lo que es los participantes de otros escenarios. Entonces, ese sería como una del rol. La última tiene que ver más con cuál sería, cómo afectan esas creencias a los estudiantes. Me acuerdo que es algo así como cómo los afecta de cierta forma para su aprendizaje. Y esa no la habíamos atendido, pero sí la he pensado bastante. Y es que claro que afecta. Cuando el estudiante está escuchando que estudia matemática educativa, porque eso sí, no lo coloqué, se dijo que el estudiante que elige matemática educativa es porque se sabe que no va a culminar en matemática teórica. De alguna forma modifica esa posibilidad, y es lo que decíamos, cómo esas creencias modifican la posibilidad de atender o no una salida sobre su actividad profesional. Entonces, cuando un estudiante que ya está en matemáticas puras le dice al chico o a la chica que va a pasar a quinto semestre, no, es que en matemática educativa no vas a aprender mucho de teoría, se ven obligados, como que los jalan a la matemática pura. No sabemos si de verdad su intención era poder desarrollarse en estas otras materias o estos cursos que se tienen sobre lo que son la especialidad, o solamente tenían esta duda de querer ver qué podrían aportar a su formación, en el sentido de que
pueden tomar optativas también en matemáticas, ¿no? En matemáticas puras y hacer esta combinación. Entonces, sí determina, en este caso yo creo que es lo que más determina sobre la elección, y mientras siga existiendo esta idea en la comunidad de que la matemática educativa no requiere tanto estudio como las otras disciplinas, como las otras opciones, las otras 3 opciones, vamos a ir viendo cada vez menos estudiantes inscritos. Esto es un gran reto, un gran reto. Pues muchas gracias por esta reflexión y esta aportación, Vero. Hay otra pregunta en el foro del Seminario Repensar las Matemáticas. Pueden localizar la liga al WordPress de este seminario, se llama Repensar las Matemáticas, para que encuentren estas aportaciones de los maestros, estas reflexiones, comentarios, preguntas, etcétera. Y tenemos una participación del profesor Fernando Tobías Romero. Él es profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, pero también es egresado de la institución en donde se desarrolló la investigación que ahora nos comentan. Y él afirma, dice, conocí la percepción de la comunidad estudiantil con relación a la opción de matemáticas educativas y dice que la creencia no debería permanecer atemporal. Retomando alguna de sus preguntas, porque tiene varias preguntas también, quiero hacerles una en particular, ¿no? Quiero resaltar una en particular, aunque maestro Tobías seguramente más adelante contestaremos las otras preguntas, pero esta en particular dice, ¿qué se hace institucionalmente para destacar las virtudes que tienen cada programa de formación? Que no forma parte de tu trabajo de investigación, pero quiere resaltar esta pregunta. ¿Qué se hace institucionalmente para destacar las virtudes que tiene cada programa de formación? Bueno, creo que ¿Alguna de eso las tal vez dos? nos podría ayudar la doctora Luzma, pero bueno, voy a hacer una participación breve. Yo creo que lo que se hace es se apoya a los profesores que tienen esta convicción por querer modificar las situaciones. Lo que se hace es se apoya, en este caso voy a hablar por la doctora Luz María, siempre pensando en cómo ayudar a la especialidad, de alguna forma también cómo ayudar a los estudiantes que quieren empezar a formarse en esta área. Y lo que se hace es, se hacen proyectos, se apoyan proyectos y ve que tengan continuidad. Esto, por ejemplo, un caso, las jornadas didácticas que se hacen en la escuela, la profesora Luz María inició el proyecto ya no solo con mi trabajo, con muchas ideas de ella, porque pues también de ahí nace el trabajo, con otros trabajos, otros compañeros en esta misma lógica, y después ella, y ver cómo se la apoyaba en dirección y conseguir recursos, y cada vez que se ha tenido como este apoyo, hemos visto cómo estudiantes y sobre todo profesores se agregan al proyecto. Entonces, eso es parte y yo creo que eso lo podría ahondar más la doctora Luzma, pero bueno, yo creo que esa es una respuesta como que podemos visualizar rápidamente. Este proyecto de las jornadas académicas ya va en su 4ª edición, me parece. Entonces, es un proyecto que se tomó y no se quiere soltar, y la idea es visibilizar estos bienes internos de lo que es la matemática educativa en el departamento. Sí, efectivamente se tiene apoyo institucional, pues empezando porque me trajeron aquí a la escuela para reforzar esta área y abrir la opción para física. Sin embargo, es un camino arduo porque las creencias están muy arraigadas. Si fuera nada más de los estudiantes sería más fácil, pero muchos profesores todavía comparten estas creencias, las difunden y ellos mismos les dicen a los estudiantes estas opiniones. Entonces, es un círculo vicioso porque ellos deforman el pensamiento de los estudiantes se egresan, son profesores y siguen con esto. Sin embargo, la escuela ha cambiado, ha avanzado, aunque sea a paso lento. Se formó el grupo de didáctica de las ciencias, que es el que organiza las jornadas. Vero fue de las iniciadoras, todavía como estudiante, y ya es la 6ª, ¿eh? Pero ya es la 6ª edición. El caso es que algunos profesores de física se han
formado de manera ya sea por cursos o nada más por el trabajo que tenemos ahí de discutir temas, de hacer proyectos, de la misma organización de las jornadas, se han ido formando casi sin sentirlo en la didáctica específica de la matemática y de la física. Y ellos apoyan bastante. Ya algunos egresados de matemática educativa y de mis cursos de didáctica han sido contratados como profesores. Entonces, sí se ve un cambio en la planta docente, aunque lento, Excelente. de que se van desplazando pues profesores que se van jubilando y que pensaban así, y llegan otros nuevos que piensan diferente. Desafortunadamente, pues también falleció uno de los profesores que fueron los constructores de la opción, el profesor Antonio de Gante, y él era pues una maquinita que jalaba mucho para que la opción creciera. Pero bueno, se va renovando, van llegando jóvenes que piensan diferente. Entonces, los cambios culturales son lentos. Me decía una profesora experta en esto de los cambios culturales en las instituciones, que en una escuela pequeña puede tardar 10 años, pero en una institución grande, o en una escuela bastante grande, puede tardar hasta 50 años en que se dé un cambio cultural. Entonces, tenemos que tener paciencia. Los educadores tenemos que caracterizarnos por eso, por la paciencia. No querer ver los frutos de nuestro trabajo, sino querer ver que va avanzando y trabajar por Ujú. Creo que tuvimos un problema de conexión Con el audio. Ajá. sí, en su red de la doctora Luz María. Pues ya no escuchó lo que tenía que decirle, pero yo creo que sí ha rendido muchos frutos. El otro día estoy en un grupo de ciencias, pero están conectados personas que están trabajando en Estados Unidos. Y leía un comentario bastante bueno de la doctora Luz María. Bueno. Es que me salí de la reunión, no sé por qué salí de la... Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Es que estaba silenciada, creo que nos habían silenciado. Digo que estoy en un grupo de ciencias en física, pero hay diversos maestros de la UNAM. De hecho, leía un comentario de un profesor que estudió en SFEM y que usted fue su directora de tesis. Y entonces él estaba muy encantado porque todas las herramientas que le había dado le estaban funcionando incluso en otro país. No tengo el dato completo porque vi el comentario y dije, ay, le voy a decir esto en la sesión, porque finalmente decimos, ay, es que no se ve el trabajo y se ve uno como haciendo mucho esfuerzo. Sin embargo, a veces yo comentaba con una compañera aquí en el CECIP que a veces no hacemos un seguimiento de nuestros egresados y yo pienso que eso nos daría una pauta de decir, sí está rindiendo frutos. A lo mejor nosotros pensamos que es poquito, pero realmente es mucho, es bastante. Yo cuando vi el comentario dije, de hecho, invité a la sesión. Yo espero que nos haya seguido. Ya estamos llegando a la parte final de esto, pero tenemos varias preguntas. Una pregunta más, Sí, por favor, ¿no? Para ver sí. y para Luzma. Quiero juntar dos, porque una es de una compañía. Bueno, hay más preguntas, espero que nos puedan ayudar después a contestar las preguntas que están en el foro. Ha interesado muchísimo este tema. Tengo uno de una profesora de la UNAM y también de CECIT, Adriana Gómez. Dice que llama mucho su atención que no aparezca la evaluación en la red sistémica aprendizaje, pues parece que es un factor cuya importancia es ampliamente reconocida e incluso se reconoce que afecta las cuestiones emotivas. Por otro lado, la retroalimentación aparece fuera del aula. Esto quiere decir que no considera la retroalimentación realizada por el profesor en el aula, la discusión de las actividades o el planteamiento de nuevas actividades. ¿Qué están entendiendo por retroalimentación? En general, le gustaría a la maestra Adriana Gómez Reyes que comentaran las creencias que detectaron sobre evaluación y retroalimentación.
Y hay otra pregunta, es que esa no la quería dejar pasar, es de mi alumno, que trabaja conmigo en investigación educativa precisamente. ¿Qué opinan los alumnos en los foros de discusión respecto a los conocimientos brindados por parte de ustedes, ya que la mayoría de estos no tiene el fin de la enseñanza sobre los alumnos, en este caso de la matemática educativa? Gracias. Bueno, las primeras están fuertes. Esta idea de la evaluación que no aparece en las redes sistémicas ciertamente es porque, como vimos las redes, o sea, hubo una intención con el cuestionario movilizar estas creencias. Cuando se tienen las respuestas, lo que hicimos fue como de alguna forma codificar respuestas y entonces salían estas categorías para las redes sistémicas. Como es el dicho de los estudiantes, realmente ellos nunca dijeron nada que pudiera aludir a la evaluación. Entonces, creo que es natural, y ahí voy en el tema de la retroalimentación. Ellos en clase, digamos, lo que comentan es, la clase que tenemos de matemáticas es el profesor llega, toma su plumón y se va al pizarrón a poner los axiomas, los problemas, lo que se va a tomar. Difícilmente el profesor nos va a preguntar si entendimos o no entendimos. Entonces, claro que no ven una retroalimentación dentro del aula. Ellos están ahora sí que en este formato, pues un poco tradicional de la escuela, en la cual están abocados a copiar y resolver, ¿no? Entonces, ellos no analizan que hay un momento realmente de reflexión del profesor respecto de su enseñanza para con los estudiantes. Entonces, el estudiante también se ve intimidado al preguntar. Entonces, si no existe esta apertura del profesor por preguntar cuál ha sido el conflicto que han encontrado hasta ese momento en la clase, en lo que ha sido lo que él ha preparado como clase, y el estudiante se ve intimidado por poder preguntar algo que sus compañeros le digan, ay, eso es trivial, tuviste que haberlo entendido, pues no se puede dar ese momento para poder hacer una retroalimentación, o no se da naturalmente ese momento en el que los estudiantes puedan decir, ah, y la clase se retroalimentó. Entonces, ellos no la reconocen. Sin embargo, fuera de clase, ellos en compañía de sus compañeros, incluso en la biblioteca, siempre decían, en la biblioteca nos comentamos qué aprendimos y qué se nos fue o qué no entendimos. Incluso cuando atendemos otros problemas en nuestra casa o alrededores, es cuando entendemos, ah, ya vi qué quería decir el profesor. Es como una retroalimentación que se hacen ellos mismos al ponerse en situaciones que les llevan a reflexionar sobre lo que vieron en el aula. Pero realmente en el aula no consideran que haya un espacio como que digan, son los últimos 10 minutos de la clase, estudiante, pregúntenme de la clase, ¿qué no entendieron? Entonces, ellos no ven en el aula un momento donde se pueda hablar sobre lo que se aprendió y lo que no se aprendió o para qué sirvió. Entonces, en esta idea de no encontrar ese mecanismo que pueda ayudar en esta conexión de poder pues, preguntar y responder, no encuentran como una retroalimentación dentro del aula. Bueno, es como muy interesante. Creemos que este diálogo puede extenderse mucho más tiempo. Hablar de las creencias realmente nos ha movido muchos elementos de preocupación, de interés, de sorpresa académica también, ¿no? Con respecto al trabajo de toda una comunidad. Em, pues el tiempo se nos ha concluido, pero les repito, el diálogo puede además extenderse un poco más. Invitamos a todos los participantes en esta sesión a plantear sus preguntas en el foro del seminario Repensar las Matemáticas, en la sesión 143. Ahí podrán no solamente encontrar espacio para sus preguntas, sino también para revisar las preguntas y comentarios de otros participantes que harán mucho más rico este diálogo con los investigadores. Todas las participaciones son valiosas, sobre todo todas las participaciones, tanto de nuestros investigadores, de nuestros participantes, pues lo que nos ayudan es a repensar a la matemática educativa, repensar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, maestra Adriana, repensarnos cotidianamente como profesionales de un campo sumamente valioso
para la sociedad, que es el campo de la educación. Guille. Efectivamente, como bien nos menciona Maru, el repensar la educación es lo que nos compete ahorita y pues nos han dejado una ventana abierta a nuevas referencias para relacionar los aportes de la investigación educativa con nuestra práctica docente. Y también, bueno, les pedimos la interacción entre ustedes, los participantes, con las investigadoras. Hay que aprovechar que las tenemos aquí y que además tienen muchísima disposición para contestar nuestras dudas. Los seguimos invitando a que pongan sus preguntas en la página de Repensar las Matemáticas. Y bueno, pues Verónica, Luz María, Maru, colegas, alumnos que nos acompañaron, agradecemos a todos ustedes su participación. Y bueno, antes quiero hacer un comercial porque nos pidieron en DEFIE que les compartiéramos la próxima, una presentación de un libro que va a tener lugar el día 7 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El 7 de marzo es la cita a las 17 horas en el patio piramidal de la UNAM. Esperamos que puedan acompañarnos. Y bueno, pues ahora sí vamos a hacer ya de manera oficial. Bueno, antes, perdón, los esperamos el próximo 27 de marzo para reflexionar sobre las ideologías raciales y las prácticas en la enseñanza de las matemáticas con la doctora Luz Baloyes Chávez de la Universidad Católica de Temuco, Chile, y con nuestros colegas dialogantes Mónica Marcela Parra Zapata, Johnny Alexander Villa Ochoa de la Universidad de Antioquia, Colombia. Antes de despedirnos, quiero invitar a la maestra Vero y a Luzma a que nos apoyen visitando nuestro foro de discusión del Seminario de Repensar las Matemáticas para que puedan hacernos llegar sus comentarios, responder a las preguntas de algunos de nuestros participantes. Este foro permanece abierto. Hay una especie de cierre cuando iniciamos la siguiente sesión, pero nos hemos encontrado con participaciones que llegan 3 meses después, hasta un año después, porque las personas que nos visitan están siempre muy motivados para el trabajo académico, para las reflexiones y sobre todo para encontrar este diálogo con los investigadores que son figuras importantes y valiosas, pero que están muy cercanas a los profesores, y esta es una parte que nos interesa mucho. Entonces queremos invitarlos a que continúen con su participación, por supuesto agradeciendo su tiempo, disposición y todo lo que nos han aportado en esta sesión, y que continuemos en el foro. Como bien dice como bien dice Guille, la próxima sesión del Seminario de Repensar las Matemáticas y la charla educativa tocarán también un tema muy importante, muy importante, que no se pueden perder. Les invitamos a que identifiquen el calendario de todas las sesiones que vamos a tener y, por supuesto, invitar a todos ustedes a formar parte de la comunidad del Seminario Repensar las Matemáticas. Nos da un gusto enorme colaborar conjuntamente con la DEFIE y porque enriquece el trabajo académico y seguramente hará que llegue a más profesores ese trabajo tan interesante que hemos realizado a lo largo de 20 años. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por seguirnos. Nos seguiremos viendo en los foros y en próximos encuentros educativos. Hasta pronto, maestros. Hasta pronto, Vero. Hasta pronto, doctora Luzma.